¿Cómo es, Marcelo Vicellares? ¿Cómo te va? Buen mediodía. ¿Quién paga los impuestos acá? ¿Lo paga los clubes de acá? ¿O lo paga el que compra? ¿O le transfiere a cuenta de que pague? Buen día. Hola Ricardo, hola Diego. ¿Cómo va, Marcelo? Gracias, Marcelo. A ver, estamos hablando de las, porque me estoy desayunando, me lo escucho ustedes, estamos hablando de los porcentajes de los jugadores cuando se produce una transferencia. ¿Qué club los paga? No, yo digo, vos alguna vez lo hablamos esto, los impuestos, ¿no? El 2% para AFA, el 0,5% para agremiados, el 7% del impuesto de decreto 1212/3, el 1,5% del impuesto de sello y el 1% que ahora le quedó a la Liga Cordobesa. Sí, ¿son impuestos de venta o impuestos de compra? Porque es, ¿el comprador tiene que pagar esos impuestos o el vendedor tiene que pagar Recién todos esos con impuestos? Diego decíamos, se viralizó el contrato de Garro. El contrato de Garro era 5,2 millones de dólares de, digamos, el neto y 1,8 de impuestos. Ese 1,8 de impuestos, que en total hacen 7, digamos, esos 7, digamos, los impuestos que yo estoy diciendo acá, son los que de los 5,2 lo tiene que pagar Talleres, de ahí tiene que sacar para pagar esos impuestos, o ese 1,8 incluye los impuestos estos que te estoy mencionando. A eso es lo que voy. ¿Vos los pagás vos, club vendedor? Decís, che, yo me hago cargo de la parte impositiva mía, o el que lo compra lo tiene que pagar. El que los compra los paga. Claro. El que los compra los paga, y en el fútbol argentino, que debe ser la única asociación, o una de las pocas, creo que debe ser la única a nivel mundial, si no se manda todos esos impuestos, no se pagan anticipadamente todos esos impuestos que vos muy bien lo has marcado, no se envía el certificado de transferencia internacional. O sea, si no se envía el certificado de transferencia internacional por parte de AFA, a través, en este caso, de la Liga Cordobesa de Fútbol, porque Talleres es un club indirectamente afiliado a la Liga, a AFA, afiliado a través de la Liga, en definitiva el jugador no queda habilitado. Pero ante la pregunta tuya concreta, ¿quién paga? El club comprador, en este caso el Corinthians. Ahora te pregunto, Marce, o sea, si el 1% no llegara a la Liga Cordobesa, o antes era el 2%, ¿a quién le reclama la Liga Cordobesa? ¿Por qué la Liga Cordobesa le reclamó siempre a Talleres? Porque Talleres no cobraba y no se lo pagaba. Por eso, ¿por qué a Talleres si el que lo paga es el comprador? Si Talleres vendía en ese caso. Reclamaba Talleres, a ver, esta es una vieja discusión que ya fue zanjada en un laudo consensuado en un pasado. Claro. Que le terminó dando la razón a la Liga Cordobesa. Exacto. Pero también la Liga Cordobesa cediendo en cuanto al porcentaje que cobró históricamente del 2% al 1%. Exacto. En definitiva, por eso ambas partes se pusieron de acuerdo y todo ese pleito terminó consensuadamente en un laudo. A ver, ¿por qué lo pagaba Talleres? Bueno, porque Talleres era el club obligado a pagarle a la Liga Cordobesa en base al estatuto, el artículo 92. Por eso digo yo, y ahí es cuando ¿quién paga el impuesto? Porque el obligado a pagarlo, el que está obligado... ¿Quién paga el impuesto? Bueno, a ver, el monto, los impuestos en sí, la plata la manda el club comprador. Claro, eso es. Siempre la manda el club comprador. Y, el pago lo ejecuta el club vendedor, ¿está bien? Porque puede entrar en un acuerdo de sumarse. Corinthians no le va a pagar impuestos de sello a la provincia de Córdoba. Pero puede entrar en un acuerdo. Exactamente. Puede entrar en un acuerdo, che, los impuestos no los pagás vos como vendedor, los pago yo. No los pagás vos como comprador, los pago yo como vendedor. ¿Eso es un acuerdo de parte o está estipulado que sí o sí el comprador lo paga? No, a ver, todo esto se estipula en un convenio, obviamente. Los convenios de transferencia, como ustedes han visto, este convenio de transferencia del Corinthians con Talleres, normalmente en los convenios se estipula que el club comprador es quien se hace cargo de todo este tipo de impuestos. Esencialmente, acá estamos hablando del 15% del jugador, del impuesto que te cobra la AFIP por el decreto 1212, que ahora ya no es el decreto 1212, sino que es un nuevo decreto, pero que en definitiva es el mismo porcentaje. El 0,5% que te cobran agremiados, el 2% que te cobra la AFA, el 1% que te cobra la Liga Cordobesa, y después un impuesto a los sellos de la provincia de Córdoba, si mal no recuerdo, del 1%. Ese impuesto a los sellos tómelo con pinza, porque creo que puede ser 1,5, Marce. 1,5. Sí. Todo eso se paga anticipadamente. ¿Por qué se paga anticipadamente? Porque el estatuto de la AFA dice claramente de que si no se pagan todos esos impuestos, porque son impuestos, donde también está el porcentaje del jugador, que es el 15%. Que no lo paga nadie, Marce, eso, ¿no? La verdad no lo paga nadie. Algunos clubes lo pagan, otros negocian, muchos lo negocian,
mucho es cierto que los negocian con los jugadores, que presionan de tal forma que los jugadores lo terminan cediendo a través de una donación, para que la donación no se caiga y que se lleve a cabo. Pero en definitiva, si ese dinero anticipadamente no llega a través de la AFA, la operación no se lleva a cabo, porque no se envía el certificado de transferencia internacional. O sea, el certificado de transferencia internacional que envía la AFA a la asociación que lo solicite, en este caso fue la Asociación Brasilera, la Confederación Brasileña de Fútbol, está sujeto a la condición de que se depositen esos montos. Ahora, Marce... Me quedo pensando en que la AFA le soltó la mano a la Liga Cordobesa, le habrá mandado los transfers de Facundo Medina cuando no pagaba. En el caso de Facundo Medina, bueno, eso ya pasó mucho tiempo, ¿no? Pero en ese caso, si yo mal no recuerdo, bueno, ese caso también era uno de los casos que estaba en conflicto justamente con Talleres de Córdoba, en ese caso particular, sumado a otros jugadores. Sí, Andrés Cubas. Sumado a otros jugadores. Andrés Cubas, sí, varios más. Ahora, bueno, Marce, la consulta es la siguiente, digo, en esto de tratar de entender. En algún lado, ¿queda rubricado realmente lo que son los pases? Porque digo, nosotros recién decíamos, el hincha de Talleres y el socio de Talleres, sí, no hay forma porque es por un balance. El de Belgrano se lo publican en un mail, que le dicen cuánto, pero no. En AFA queda, y esto que quede en AFA, sí, ¿es de libre acceso para el socio o no? No, una cosa es que el club le dé la transparencia que le tiene que dar, que está obligado un club a darle una transparencia, y los socios están obligados a exigírselo, y eso es otra cuestión, que el socio lo exija y que el club lo haga. Ese es un tema. El otro tema, la pregunta que vos me haces es si ese convenio de transferencia queda registrado. Cuando la Confederación Brasileña de Fútbol le solicita a la AFA el certificado de transferencia internacional, el reglamento de la FIFA es muy claro. ¿Y qué dice? Dice que se tienen que cargar, en primer lugar, todos los datos del jugador. En segundo lugar, se tienen que cargar una serie de documentos. El contrato del jugador, y además del contrato del jugador se tiene que cargar el convenio de transferencia. ¿Me explico? Todo eso se carga a través de un sistema, que es un sistema mundial, que es el famoso TMS. Todo se hace de una manera absolutamente electrónica. Esa vieja idea de que no se mandaba el fax, todo eso desapareció, obviamente. Hoy es todo electrónicamente. Entonces, ese convenio está absolutamente registrado a nivel de las confederaciones y de la AFA en el sistema TMS. A través del sistema TMS, cuando se produce un incumplimiento, por ejemplo, en un pago con toda transferencia, también se generan los mecanismos de solidaridad, los derechos de formación. Entonces, cuando se produce un incumplimiento, por ejemplo, en un pago, la alerta, por decirlo de alguna forma, salta sola. Por eso, todo queda registrado. Básicamente, si tuviéramos el acceso a saber cuánto es el 2% de Villagra, podríamos sacar realmente la cuenta de cuánto vendió. Voy sobre todo a lo que hizo mucho ruido el año pasado con esto de que la AFIP iba a investigar a los clubes, partiendo a partir de Banfield, que no había liquidado las ventas hacia Brasil, en teoría, y después con Talleres en particular, cuando fue el tema Santos Baloyes a Juárez, la AFIP directamente no tiene que venir a Talleres, tiene que ir a AFA, te fijas, y ahí entendés cuánto está rubricado cada uno de los pases. Absolutamente, si es real o no. Absolutamente. De hecho, AFA tiene un departamento muy ordenado, que es el departamento de transferencia de jugadores. Toda la información recae en la Asociación del Fútbol Argentino. Y además de recaer en la Asociación del Fútbol Argentino, queda registrada para la FIFA en este sistema que es el TMS. Por eso, normalmente, cuando se producen conflictos por incumplimiento de pago de transferencias, las partes, es muy común que acudan, la parte que reclama, la parte demandante, acuda al sistema TMS, que es una prueba de que efectivamente existió tal convenio, que en el convenio quedaba transparentado de que la transferencia se realizaba por un monto con una determinada forma de pago y que este se incumplió. Y para eso recurren al TMS. Quiero entender, Marce, la línea, ¿no? Porque entonces, inspecciones de personas jurídicas, la IPJ, como está adelante de las asociaciones civiles sin fines de lucro, cuando se presente ese balance, me imagino que hace una triangulación de saber realmente con AFA de cuánto fueron las ventas. O sea, vos en el balance no podés inventar el ingreso por venta. No podés inventarlo,
Y de hecho, en los convenios propiamente dicho, te queda todo plasmado. Ahí queda plasmado el monto de transferencia, queda plasmado la forma de pago, queda plasmado si intervino o no intervino un agente con licencia FIFA, porque ahora la FIFA reglamentó y exige que la agente que intervenga tiene que tener obligatoriamente licencia FIFA, y si intervino un agente con licencia FIFA tiene que firmar el contrato y manifestarse cuánto es lo que se le ha pagado. O sea, hay un avance de FIFA y una reglamentación de FIFA que va hacia una cada vez mayor transparencia en las operaciones que se realizan. No, clarísimo, clarísimo, Marce. Bueno, la verdad que muy interesante, aparte supongo yo que Rosario Central ya le habrá llegado entonces la notificación de cuánto le toca cobrar por la formación de Villagra, ¿no? Porque por ahí tenía un 20% de plusvalía de más de $2 millones. No, y sumada la formación, claro, más la formación de todos los años de juvenil. O sea, a Central también le entra mucho dinero por la venta de ayer. Y simplemente para cerrar, esa plata que le entra a Central, ¿la tiene que pagar River? La tiene que pagar River, por supuesto. O sea que le sale mucho más caro a River que 12 millones. No. La plata que le entra a Central la tiene que pagar Talleres, porque esto es un convenio. A ver, lo de Villagra se pagó 1.3 por el 65% y $600.000 por el 35% restante que entró Comara. Ahí en esa operación. Sí. Y además se firmó un convenio entre ambas instituciones que ante una futura transferencia, en concepto de plusvalía, le ingresarían a Rosario Central un 20% por arriba de 2 millones. O sea que Talleres es quien debe pagarle a Central esa plusvalía, no es River, Talleres. O sea, pero pará. Sí. Si es por arriba de los 2 palos, o sea, y se vendió en 12, ponele, le tiene que dar el 20% de 10 millones. Hasta ahí estamos bien. Exacto. Libre, por supuesto que habrá la letra chica, uno no la tiene porque... Menos impuestos. Claro, hay que, a ver, esos 2 millones deben ser, esa plusvalía es bruta, ahí hay que tener que descontarle todos los impuestos, ¿no? No, y a eso suma, le digo, pero además toda la formación, el famoso mecanismo de solidaridad, ¿no lo cobra igual Central? Por supuesto. Claro. Sí, y ese mecanismo de solidaridad... Eso ya no es por FIFA, Claro. Eso ya no es por FIFA, sino que es por la reglamentación, es una transferencia interna, nacional, de club nacional a club nacional, entonces ahí ya rige la reglamentación de AFA, a través de la famosa reglamentación que se hizo con la Ley Nacional de Mecanismo de Solidaridad y Formación. Por eso, para hacerse la corta, sí, efectivamente Central cobra la plusvalía más un monto en concepto de mecanismo de solidaridad por la transferencia. Bueno, y ese mecanismo de solidaridad, esa partecita, ¿quién la paga, River o Talleres? Talleres. También Talleres. Bien. Te hago una consulta, Marce, antes que te vayas, porque va cambiando el mundo del fútbol, el mundo de los contratos. Argentinos Juniors publica todo el tiempo que a los jugadores que contrata le hace un contrato por productividad. ¿Esto es para pagar unos impuestos o para qué es? Bueno, es muy curioso. Yo hoy publiqué algo sobre ese tema. Talleres Argentinos Juniors utiliza 3 tipos de contratos normalmente cuando firma con los jugadores. Un contrato profesional, un contrato de reconocimiento por la trayectoria, que en definitiva es una prima, y un contrato por productividad, Son 3 contratos. La verdad es que de los 3 contratos solamente en AFA el que se registra es uno solo, que es el contrato laboral. Los otros 2 contratos no se registran. Indudablemente que detrás de todo eso hay sin lugar a dudas una especulación, de esta forma, una especulación con el pago de impuestos, sin lugar a dudas. De hecho, no hay dudas con esto, y con esto concluyo, Marce, lo dijo Vegetti en una de las entrevistas que brindó ahora cuando estuvo de vacaciones en Córdoba. En su momento, cuando fue a Vasco, el mercado de pase de Brasil no permitía en tan poco tiempo que quedaba para que se cerrara, era como hoy a las 20, no permitía que se hiciera la operación, entonces fue cedido a préstamo, que fue lo que después en su momento hizo un revuelo cuando salió la publicación, fue cedido a préstamo con una obligación de compra por objetivo. Esos objetivos eran, entre otros, que jugara 45 minutos. Y Vegetti explicó, los objetivos eran irrisorios, pero fue la forma que se logró generar el contrato para hacer la obligación de compra. Ese era un préstamo, pero con obligación de compra,
y se tuvo que hacer ese formato, pero lo tuvo que explicar Vegetti porque no había quedado claro. Y era porque allá en Brasil y por el formato de sociedades anónimas no quedaba otra cosa. Marce, te mando un gran abrazo, gracias por estar siempre prendido al show, atento ahí, siempre atento. ¿Ah? Cuando nos metemos con lo tuyo y saltás, ¿eh? No, y yo creo que este año tenés que venir más seguido, Marce. Una vez por semana, tranquilo, charlamos, hablamos de todo esto. Claro. Cuando quieran nos volvemos a ver. Un gran abrazo a los dos, gracias por el llamado. Dale. Nos vamos a la pausa en el show.